¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez para hablar de los tiempos de Javier Milei. ¿Cuáles son los tiempos que le esperan? ¿Cuál es el tiempo que tiene para poder intentar cambiar el país en la forma en que muchos esperan que así sea? No es tan fácil como fue en otros tiempos, porque las circunstancias del mundo, ¿no? Las circunstancias tecnológicas han cambiado y son totalmente distintas a las anteriores. En el anterior video yo les hacía alusión o les comentaba un poco de por qué la tecnología ha cambiado la dinámica de las sociedades, cómo es que las personas han pasado de recibir la información de una forma totalmente distinta a la cual estábamos acostumbrados. Bueno, para charlar sobre este tema me gustaría hacerles, como siempre les hago, algunas pequeñas gráficas, algunos gráficos y mostrarles que durante muchos años, ¿sí?, el principal medio de información que teníamos las personas, bueno, en el mundo, casi en todo el mundo, era algo que muchos le denominaban la caja boba, ¿no? Este era el televisor, ¿se acuerdan ustedes del televisor? Bueno, algunos tenían esto así. Y ¿cuál era la metodología de la información? ¿Cómo se recibía la información? Bueno, vamos a trazar una línea de tiempo. Vamos a hacer esto desde las 7 de la mañana, ¿sí? Desde las 7 de la mañana, que normalmente las personas a las 7 de la mañana no había un informativo, no existía un informativo dentro de la televisión. Teníamos que las personas regresaban a las 18 horas generalmente, en aquellas épocas, a la casa y allí se sentaban, ¿sí?, a mirar el televisor. Bueno, la familia, ¿sí?, se sentaba y miraba la televisión. De allí se podía saber qué había sucedido en el país. Y en ese momento todo, absolutamente todo, era un monopolio, es decir, que había muy pocos medios de comunicación que eran los encargados de transmitir lo que sucedía a nivel político, a nivel económico, más allá de que las familias y las personas sufrían los avatares de la inflación, de los procesos económicos. Bueno, todo este proceso se dio desde, pongámosle, ¿no?, desde 1983, vamos a hablar desde que empieza la democracia, hasta aproximadamente en Argentina, podríamos decir, 2020, pongámosle 2020, ¿sí? Cosa de que no nos pongamos tanto, más allá de que Internet y las redes sociales ya vienen desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que podríamos decir que el último, que fue elegido como presidente a partir justamente de la televisión y que fue sostenido por la televisión, ¿sí?, vamos a decir que fue Alberto Fernández, ¿sí? Alberto Fernández, que hoy está pasando unas vacaciones espectaculares en España. Y bueno, el Estado, en ese momento, el gobierno, la plata de nuestros impuestos, ¿sí?, iba derecho, bueno, una parte importante, ¿sí?, estaba destinada a la publicidad de los medios de comunicación y el 99%, podríamos decir, iba a parar justamente a la televisión. La televisión que lo sostenía, bueno, es lo que yo le decía. Si un padre de familia llegaba a las 6 de la tarde, más o menos se enteraba de lo que había pasado a nivel político y económico, y hasta el otro día no tenía mayor información salvo que tuviera una radio, ¿sí?, una radio en la cual podía informarse un poco. Es decir, la dinámica de los tiempos informativos, es decir, acá la dinámica, era lenta. Era lenta porque, bueno, esto le daba mayor posibilidades a un político de intentar cambiar algo, mejorar o tener un tiempo. Antes se denominaba como que a un presidente de 4 años, antes recordemos que eran de 6 años los periodos presidenciales, hasta el año 94. Gracias a Dios cambió a 4 años,
aún así sigue siendo totalmente ineficiente. Pero bueno, le daba tiempo, tenía hasta un margen aproximado de un año, donde obviamente los medios de comunicación recibían dinero para no empezar a criticarlo, es decir, digamos, todo tiene su costo, ¿no? Dinero que poníamos nosotros, todos nosotros. Esto no es que el gobernante de turno sacaba plata de su bolsillo y se lo daba a los medios de comunicación, a los periodistas afamados para que, bueno, en fin, no lo criticaran, más o menos esquivaban las cosas, las cuestiones, y de esa forma lograban más o menos que en un año que tenía el presidente para más o menos acomodar la historia, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todo esto murió. Así como vemos la crisis de los medios de comunicación hoy, que como no tienen plata, no, es decir, aparentemente el éxito dependía de los subsidios que les daba el Estado, ¿no? Es decir, para poder ser exitoso en Argentina tenías que tener un subsidio del Estado. Bueno, todo esto se terminó por ahora, esperemos que se termine para siempre, es decir, que sea exitoso realmente el que vende entrada, sí, bueno, en fin, los que tienen talento. ¿Qué pasó? Llegaron, obviamente, los teléfonos celulares, las redes sociales, todo esto estaba ya desde antes, pero maduró, yo creo, políticamente hablando, madura con la última, ¿sí? Con la última elección en Argentina, en la cual las personas juegan un rol muy importante. Las redes sociales juegan ese rol tan importante que es es poder comunicarse entre sí, ¿no? Es dar opiniones, es poder tener un feedback, es decir, poder charlar con una persona que un cordobés puede charlar con un santafesino, con un misionero sobre un determinado tema. Y aquí estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, ¿sí? Twitter, tenemos YouTube, ¿sí? En este caso como yo, que estoy haciendo un video sin un gran presupuesto. Tenemos la red social Twitch también, Twitch, que no me acuerdo cómo se escribe, pero bueno, creo que es así. Twitch. ¿Qué más? Instagram. Bueno. Pero yo creo que Twitter es fundamentalmente el medio, la red social por la cual navega la política. Allí es donde Milei ganó las elecciones. Milei logra desbancar, mata para siempre, que yo ya venía caída la televisión. La televisión no logra sostener, más allá de la cantidad de dinero que le pone Sergio Massa a los medios de comunicación. La televisión deja de ser el medio de información. Quien informa ahora son las redes sociales. Así es como Milei logra ganar las elecciones. Esto tiene una ventaja y una desventaja evidente. ¿Por qué? Tomo un poquito de agua. Bueno, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que la dinámica de la información, ¿sí? La dinámica de la información es rápida. ¿Rápida a qué me refiero? Es decir, que la interacción de las personas, nosotros antes no podíamos hablar con el periodista que estaba hablando, dando una nota o dando una opinión, ¿no? No lo podíamos hacer porque, bueno, evidentemente era imposible. La televisión no te permitía eso. Las redes sociales sí te lo permiten. Y así como te lo permiten, también permite que el cambio, ¿sí? El cambio sea mucho más vertiginoso. Es decir, el cambio en las opiniones es mucho más fuerte. Ya no es este cambio que antes lo producía, era un cambio lento que lo daba la televisión. No, ahora el cambio es mucho, pero mucho más rápido y para bien y para mal. Ojo, Milei llega, ¿sí? Milei llega con este nuevo sistema. Así como logra ganarle, porque muchos obviamente se doblegan ante este cambio de información y de
de ver también, obviamente que era un hartazgo. Ustedes piensen que el peronismo había defraudado, el radicalismo había defraudado, el PRO había defraudado y faltaba a buscar otra cosa. Bueno, y las redes sociales le dieron el soporte, es decir, la plataforma para poder llevar adelante este triunfo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? También las redes sociales juegan un rol muy importante en cuanto a los resultados. Los resultados de una gestión política no puede actualmente esperar un año. No hay un año como pasaba antes con lo que era como una luna de miel entre un presidente y los medios de comunicación. No, eso ya está. Ya pasó una semana y muchas personas que se sienten que ya empieza a cambiar un poco su opinión. Hay una discusión en las redes sociales, ya no se habla de la televisión, ya dejó de existir la televisión, dejaron de existir los diarios, donde hablaban los periodistas más encumbrados, ahora habla la gente. Muy importante esto, lo que decía Elon Musk los otros días, decía que si tenés algo para contar, algo para decir, pues si hay un hecho importante en tu comunidad, comunicarlo, pasalo, porque lo importante es lo que dicen las personas, no lo que dicen los formadores de opinión, que en realidad no eran formadores de opinión, ni era que pretendían el bien común, sino que eran gente pagada por nuestra propia plata, pero eran pagados por el gobierno para que les dé la derecha, para que les dé la buena, podríamos decir, y para que la gente se aplacara un poco. Esto ya no sucede más. Entonces Milei, el tiempo que tiene es mucho más corto, y no estoy hablando de un año, es de meses. Podríamos decir de 6 meses, de 2 meses, es decir, porque la imagen de un político actualmente va a degradarse de acuerdo a la velocidad de este cambio informativo, de este cambio en el modo, este cambio tecnológico que ha provocado que millones de personas puedan interactuar y democráticamente decidir si un político está haciendo bien o está haciendo mal las cosas. Pensemos por un momento que quizás a todos los anteriores, que eran otros, eran presidentes, podemos decir, presidentes viejos, políticos viejos, que estaban acostumbrados a que ellos dependían mucho de qué decía la televisión. Pensemos por un momento que de acá a un año y medio va a haber elecciones para renovar la mitad del Congreso de la Nación, y así en toda la mayoría de las provincias. Bueno, si Javier Milei logra una gestión en la cual a través de los hechos vaya convenciendo a la mayoría de los argentinos que van viendo una mejora. Esta mejora no es de acá a un año, a 2 años, es de acá a una semana, a 2. Todas las semanas se tiene que ver una mejora para poder llegar de acá al año y medio, cuando se vuelva a renovar el Congreso de la Nación. Bueno, allí tendrá una oportunidad, o habrá perdido la oportunidad para siempre. Yo creo que lamentablemente nuestro sistema presidencialista es un sistema viejo y obsoleto que no está acorde a los tiempos, ¿no? Porque en definitiva lo que sucede es que no puede acompañar el vértigo o la velocidad de cambio en materia tecnológica. Es decir, no podemos esperar 4 años que un presidente va a ver si hace o no hace algo. Cuando mucho se puede esperar un año, como es en los sistemas parlamentarios, donde la presión social lleva a que el Congreso, supongamos aquí en Alemania, en el Bundestag, le den o no le den el voto de confianza al primer ministro. Y se provocan los grandes cambios ahí, y se vuelve un poco más dinámico. Nuestro sistema lamentablemente es un poco retrógrado y quizás todavía está allá en el 1800, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. Bueno, amigos, como siempre le digo, esto fue los tiempos de Javier Milei. ¿Cuáles son los tiempos que le esperan? ¿Cuál es el tiempo de reacción que tiene? Y bueno, como siempre le digo, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.